Seguimos en modo país y ahora vamos a recibir al primer invitado de la mañana. Tenemos con nosotros al segundo invitado de la mañana. Tenés razón. ¿Cómo estamos? Ya me está resultando que es temprano. Bueno, pues. Son nuestro segundo invitado de la mañana. Javier Lacida está con nosotros. Él es el presidente de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del INED, del que oímos hablar muchísimo. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, Javier, por estar con nosotros y venir a hablar un poco más a fondo de lo que se trata este informe. Ustedes hicieron un estudio que se realizó entre el año 2021 y 2022, pospandemia, ¿verdad? Sobre todo en el 22. Ustedes rápidamente presentaron un informe, pero ahora están haciendo ampliaciones que tienen que ver con profundizar todo lo que está relacionado con el clima y el aprendizaje en los centros de estudio de enseñanzas secundarias. Explícanos, Javier, de qué se trata esto que viene desde el 2022, pero cómo estamos haciendo este análisis en este momento, ¿a qué se refiere? Como decías, esto es un estudio que se aplicó en diciembre del 2022, o sea, después de un año en que ya se había funcionado en situación de normalidad desde marzo, abril, que fue cuando se levantó la pandemia. Nosotros enseguida, a mediados del año pasado, publicamos el centro de este informe, que es qué dio el informe en términos de aprendizaje. ¿Qué aprenden? El informe es en tercero de educación básica. En realidad, me expresé mal todavía con la terminología vieja, en noveno de educación básica, lo que sería tercero de liceo o tercero de UTU, de educación técnica, en la denominación anterior. Exacto. El año pasado, muy rápido, nosotros a mitad de año difundimos y discutimos y analizamos qué daba en términos de resultados. Que además, les recuerdo, daba que la pandemia había afectado, pero había afectado poquito, sobre todo en términos relativos, porque en otros países hoy están hablando de crisis de aprendizajes. En Uruguay nadie habla, estamos lejos de una situación así. Lo que estamos es en un viejo estancamiento en el logro de aprendizaje. O sea, los problemas que se detectaron el año pasado eran los mismos que se venían detectando en informes anteriores. Pero lo que estamos queriendo, a partir de ese primer informe que va a lo central, que es que aprendieron los estudiantes en matemática y lengua, es estudiar qué otros factores, o qué factores, perdón, interrelacionan con ese proceso de aprendizaje. ¿Qué ayuda a que los estudiantes estudien más y aprendan más y qué dificulta que lo hagan? Y para eso hicimos, además de las pruebas de aprendizaje de matemática y de lengua, hicimos cuestionarios, encuestas a los estudiantes que hicieron las pruebas, a sus familias, a sus docentes y a sus directores. Y de ese conjunto de información surgen estos informes complementarios. Nosotros ahora, en esta etapa, a partir de cada una de estas pruebas, sacamos unos 10 informes sobre distintos... Está bueno porque en cada uno de estos es un tema en el que podemos profundizar y a partir de ahí ver políticas puntuales, ¿verdad? Exactamente. Y no queda perdido en lo más importante, que es el logro de aprendizaje. Y permite en su momento profundizar en eso y después en otros temas. A partir de acá... Perdón, se cuela allí un concepto clave que es el clima dentro del centro estudiantil, que era, bueno, como bien explicaba usted recién. Y hay algo que a mí me llama la atención, siendo un poco a las conclusiones, que tiene que ver con un aumento en la percepción de violencia, que tal vez no necesariamente tiene que ver con hechos de violencia registrados, ¿no? Es bueno marcar esa diferencia. Ahora, esto ya se venía viendo desde el informe anterior, que data del año 2018, sí, pero continúa e incluso se agrava. Ahora le consulto, ¿cómo se hace para realmente diagnosticar que la violencia, o por lo menos la percepción de esa violencia, haya incrementado si no se registran los hechos? Nosotros, el indicador es sentimiento de inseguridad. Se siente, lo que le pregunta el cuestionario es a los estudiantes: ¿se sienten inseguros en el aula, en los corredores, en los baños? Y muy inseguros, algo inseguros, seguros, ¿no? Digamos, le da distintas alternativas. Ese es el dato. Como tú decías, es muy importante no equiparar eso a situación de violencia. Ahora, que un porcentaje alto
alrededor de un 20% en algunos casos, más en los centros de más bajos ingresos, diga que se siente inseguro, es muy importante. Fíjense que esto dicen los estudiantes, también lo dicen los padres, y esto uno puede asociarlo a que no hay un buen clima, que es uno de los factores en los que pusimos el foco y el centro. También es una dificultad para que sigan asistiendo. A mí me cuesta que mi hijo vaya a un lugar en el que me dice que no se sienta seguro. No lo voy a hacer, aunque entienda que tiene que estudiar, no lo voy a hacer contento, no lo voy a hacer tranquilo. Entonces, el sentimiento, y además, el sentimiento de inseguridad se asocia a menos aprendizajes y a menos nivel de ingreso de los estudiantes y sus familias. O sea, a uno de los problemas graves, estructurales del sistema educativo uruguayo, que es la inequidad, que no solo aparece expresada en los aprendizajes, sino que la violencia está desigualmente distribuida. Cuando uno mira indicadores de homicidios no me acuerdo, el indicador creo que es 10.000 habitantes, en algunos barrios tenemos niveles de países en situación muy crítica y en otros de países desarrollados. Eso pasa hoy en Uruguay y pasa hoy también en los centros educativos. Hay centros educativos que logran revertir eso y generar un ambiente seguro en base a un clima, porque esto no se logra con control, esto se logra con vínculos, se logra con reglas asumidas por los estudiantes, los docentes, por confianza. Y además tiene sentido que si ese clima de seguridad no está garantizado, los aprendizajes obviamente se dificultan, ¿no? Sucede algo similar con la inseguridad alimentaria, ¿no? Cuando el foco pasa a ser algo ajeno a los conocimientos o al aula en sí, obviamente que el aprendizaje se ve condicionado. Sí. El tema alimentario, es verdad, yo diría, hay un grupo que tiene, es un grupo muchísimo más chico, el que tiene el problema de inseguridad alimentaria. Yo tengo la impresión de que está un poco sobredimensionado, no es el tema, nosotros no lo estudiamos. Me interesa no equipararlo porque el tema de violencia es un tema muy fuerte. El tema de inseguridad alimentaria, cuando ustedes miran los números, es muy estable y es muy minoritario en el Uruguay. Yo en el Uruguay creo que si hablamos de inseguridad alimentaria deberíamos a la vez hablar de obesidad, que es un grave problema en los niños y en los adolescentes. Pero eso, comentario al margen. Al margen para no... yo sé que los dos son... Y en eso tenés razón tú, son percepciones, digamos, son indicadores basados en lo que la persona siente. Y que la persona se sienta insegura repercute en el aprendizaje, y el factor que nosotros encontramos clave es el clima del centro educativo. Por lo tanto, en términos de las políticas que mencionabas, la lectura que nosotros hacemos es se ha fortalecido en este periodo a los centros. Por primera vez los centros son parte de los objetivos de política educativa. El centro como un actor. No, tendemos a mirar la educación como una relación entre educador, docente y estudiantes. Y todas las investigaciones en Uruguay y en el mundo muestran que esa relación no es una relación aislada. No es una relación... bilateral solamente. Exactamente. Que importa mucho lo que hace el docente con sus estudiantes, es decisivo, pero que el docente trabaja mucho mejor con sus estudiantes cuando trabaja en equipo con los otros docentes, cuando comparte cuando comparte información sobre los estudiantes, cuando define criterios comunes, reglas de convivencia común, que son las que hacen a la seguridad. O sea, los centros que logran que la gente se sienta seguro no es porque tienen policías, es porque definen reglas de juego acordadas entre todos los miembros y mecanismos de autorregulación de los propios actores del centro. Ahora le hago una consulta. Ayer me tocó cubrir una noticia. En el Liceo 20 de Punta Gorda, delincuentes ingresaron a un liceo. Digo delincuentes porque eran 12 adolescentes aproximadamente, armados con intenciones de robo. Los docentes los sacaron del centro, agarraron del cuello a una cripta, hicieron un video, después lo subieron a redes sociales,
tremendo. Tuvo que ir la policía y, bueno, y todo terminó un rato después en las inmediaciones de Portones Shopping cuando le pusieron un arma en la cabeza a una estudiante de ese centro educativo. ¿Cómo se hace para que el clima en ese centro educativo sea el que tiene que ser? El centro probablemente no iba a poder evitar que eso pasara, como no lo puede evitar un shopping, ¿No? por más que... ¿Con un portero, por ejemplo? ¿No? ¿Con un portero y frente a armas? ¿O un portero armado? No. Yo digo, le pasa a los shopping que tienen medidas de seguridad sofisticadas, modernas, intensas, igual, o sea, nadie está libre. Yo creo que la pregunta... claro, ¿cómo hacemos al otro día? Exactamente. Yo iba a esa parte de tu pregunta, que ahí lo clave es qué hace el centro, como tú decías, ¿qué hace el centro a partir de que pasa eso? Y cómo si hay un espacio para conversarlo, si hay confianza para poder conversarlo, si eso forma parte del trabajo educativo. O si el centro reproduce internamente, no esos niveles de violencia, que son excepcionales, pero reproduce sí maltrato, agresiones, unos vínculos deteriorados. Ese me parece que es el desafío. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Yo creo que hay que aprender de los centros que logran resolverlo. Y hay centros que logran resolverlo. ¿Cómo? ¿Cuáles son esos factores de protección, digamos, que tienen esos centros? Bueno, un factor para el tema violencia, inseguridad, es que yo decía que va junto, que es buen clima y reglas de juego claras, construidas y aceptadas y reguladas por todos. Los primeros que controlan el funcionamiento de un centro, cuando hay algo que está muy estudiado en la literatura, un reglamento interno de convivencia, no impuesto por el CODICEN desde acá, desde el centro de Montevideo, definido y acordado por los alumnos, con participación ojalá de la familia, por supuesto de los docentes. Los primeros que van a colaborar, y eso está estudiado, son los propios actores del centro. Pero eso necesita un centro fortalecido. Y ahí voy a otros datos de otra investigación que se difundió el año pasado junto con el informe Aristas. Uruguay es uno de los países en donde menos decisiones se toman en los centros educativos, en donde más decisiones se toman a nivel central. ¿Y eso está bien o está mal? Eso hay evidencia que es muy negativo para esto de construir el clima. ¿Cómo construyo el clima si yo, no sé, como director o como equipo conozco docente, la realidad, claro, no selecciono a los docentes, no evalúo a los docentes, tengo pocos espacios para trabajo, el docente entra y sale a dar clase, incluso en primaria pasa menos porque el maestro tiene muchas horas, pero también en algunas escuelas de primaria. Hay algunos centros de educación media, algunas escuelas en que se están generando condiciones para que esto funcione de otra manera, para que haya otras reglas de juego. Esto implica también cambiar los vínculos laborales. Hay otro gran tema acá también que es secuelas de costado, pero que tiene que ver con el informe, que es el consumo de determinadas sustancias psicoactivas, ¿no? Allí a mí realmente me llamó muchísimo la atención que más del 80% de los estudiantes de 9º grado, como decía usted, de tercero del liceo, para que se entienda, dicen haber justamente tomado bebidas energizantes, en ese caso, es la que prevalece en la lista. ¿Qué explicación les encuentran ustedes y sobre todo, qué grado de preocupación tienen también en torno a esto? Yo creo que la cifra es más impactante que el problema real. La cifra, primero, es muy coincidente con... Nosotros cuando presentamos el informe invitamos a Jessica Ramírez del Observatorio de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas. Las cifras son muy consistentes, confirman lo mismo que viene estudiando y planteando desde hace tiempo el Observatorio de Drogas. Yo ahí quiero decir, ojo con este 80%. Este 80% incluye el que se toma una cerveza en un cumpleaños de 15, que es una sustancia psicoactiva que no debería tomar, porque a los 18 años, hasta los 18 años... O sea que los energizantes son de venta libre, no, entonces bueno, todos creen que no hacen mal, de hecho lo dicen. Ahí la Junta de Drogas nos ha hecho un aporte muy importante. Yo descubrí con los últimos informes de la Junta de Drogas
hay que considerar los energizantes como drogas, como sustancias psicoactivas que no deberíamos por lo menos recomendar o facilitar que consuman los adolescentes, por más que, como tú decís, a diferencia del alcohol, no están prohibidos. Normalmente, además, lo que nos dicen desde el observatorio es estas cosas se dan en conjunto. El que toma energizante toma alcohol, no toma solo energizante. Sí, muy parejos los números. Acá tengo el dato 69,4 de bebidas energizantes y el alcohol 62. Y bueno, casi un 20 dice haber consumido algún medicamento, ¿no? Sí, que también el problema ahí es el acceso, muchas veces familiar a los medicamentos. Ahí el tema es, esto no hay que mirarlo como relaciones de causalidad. No es que porque consumen drogas les va peor en los aprendizajes. Hay una correlación, hay una asociación entre las dos cosas que en todo caso muestran mundos de socialización, ambientes. Hay una asociación muy fuerte con un grupo de pares. Quienes consumen dicen que sus pares también consumen. Y ahí el gran tema es, igual que con el tema de la violencia, si el centro educativo genera las condiciones para poder hablar de eso. Porque además, yo quiero subrayar, no todo es consumo problemático. Es de repente consumo una vez, muy esporádico y sin efectos graves. No debería pasar. El problema, más que el número alto, tal vez sea la legitimidad. Probablemente si le preguntamos a los estudiantes y también si les preguntamos a las familias, digan, no es un gran problema. Y si le preguntamos a los educadores, van a decir, y si le preguntamos a los médicos, y si le preguntamos a los psicólogos, no deberían hacerlo. El asunto es cómo se establece un diálogo. El diálogo no se establece diciéndole no consuman. El diálogo se establece escuchando y generando relaciones de confianza en las que los adolescentes puedan hablar de estas cosas, en las que ellos y sus familias perciben que opinan distinto que la opinión predominante en el centro educativo y en sus docentes. Ustedes habrán visto en el informe también que a nosotros lo de drogas era lo que esperábamos, pero nos sorprendió mucho los resultados en la idea de cuál es el rol de las mujeres. Sí, sin duda. Muy llamativo. 1 de cada 4 adolescentes asistentes a la educación media dicen que las mujeres son las responsables de la crianza de los hijos. Estoy seguro que si le preguntan a los docentes, prácticamente el 100%, independientemente después de lo que pasa en las casas, pero vamos a decir los docentes, no, eso no tiene que ser así. Hay un grupo de adolescentes y de familias que opinan eso. ¿Qué hace el sistema educativo? El sistema educativo se define como el que sabe frente a los que no saben. Y eso es así, digamos. El sistema educativo tiene que transmitir un conjunto de saberes que posibilite una serie de capacidades. También tiene, y esto es lo que muestra el informe, que poder generar un ámbito para discutir cosas en las cuales las familias y los adolescentes piensan distinto que la opinión predominante en el sistema educativo. Porque esto va a tener efectos en el aprendizaje y por ejemplo, en algo que incide mucho en el aprendizaje y en la continuidad educativa, que son las expectativas de continuidad. Si yo entiendo que mi rol, yo como mujer, digamos, me pongo en la situación, entiendo que mi rol es cuidar a mis hijos, no voy a hacer una gran apuesta a seguir estudiando. No va a ser prioritario para mí seguir estudiando. Entonces, ahí tenemos un tema en el cual claramente el tema no es como en matemática decir la ecuación o la forma correcta de hacer la operación es tal. Hay un tema en el cual, por más que el sistema educativo, por más que los adultos, por más que la opinión predominante en la sociedad sea distinta a la que tienen estos adolescentes, la clave es establecer un diálogo. Javier, la última, la transformación educativa, ¿va en línea con esto que usted está planteando de generar esos espacios de conversación y no solamente con los docentes, porque también sabemos que desde la docencia se han quejado de no ser parte del diálogo sobre la transformación educativa, pero acá estamos hablando que están pidiendo los estudiantes y también los familiares ser escuchados por
autoridades, pero también por los equipos docentes. ¿Cómo ve usted en el camino que está hoy el país? En ese sentido, ¿no? En transformación educativa. Yo creo que está muy en línea porque se logró superar un problema histórico que tenía la política educativa uruguaya, que en palabras de Germán Rama consideraba solamente la cabeza de los estudiantes, solamente el intelecto, lo cognitivo. Si ustedes miran la transformación educativa, mira al estudiante integralmente. Y ese es el comienzo, por ahí hay que empezar. Después hay que rearmar espacios para que estas cosas, por ejemplo, orientación educativa para poder discutir estas cosas, modalidades didácticas que permitan que estas cosas se trabajen en el centro. Pero yo creo que hay dos orientaciones muy adecuadas que no son rápidas, pero ninguna de las soluciones a estas cosas es rápida. Cuando tenemos un sistema que es de los más centralizados en el mundo, no vamos a lograr de un día para el otro decretar que en el centro se hagan cosas que hasta ahora no se hacían. Cuando se maneja en los centros una caja chica minúscula de muy pocos pesos, no podemos pedirle al centro que a partir de mañana maneje todo el presupuesto del centro, porque no tiene las capacidades, porque no tiene la experiencia, porque entonces eso es un cambio que se va a hacer. Ahora, se dieron los primeros pasos básicos. El sistema educativo decidió qué es lo que quiere que los estudiantes aprendan. El currículo es la decisión de política educativa más importante en cualquier país, en cualquier gobierno de la educación. Y nosotros teníamos un currículo del siglo XIX prácticamente, listados interminables de contenidos que no veían integralmente al estudiante. Hoy tenemos un currículo moderno y tenemos, por ejemplo, un objetivo de fortalecimiento de los centros. Desde el año pasado tenemos algo que también existe en muchísimos países, que es muy importante. Ustedes pueden encontrar en la página web de la ANEP una herramienta para que los centros se autoevalúen. No para que vaya un inspector a decir el centro está bien o está mal. Que eso, el inspector se va y después puede seguir pasando lo mismo que pasaba antes de que él llegara. Un instrumento para que el centro se mire a sí mismo, discuta cómo está, con una serie de pautas, un instrumento moderno, bien formulado, que es el camino para que el centro se fortalezca, ¿no? Es parte del proceso de fortalecimiento. Entonces, yo lo que creo en relación a la pregunta es, los desafíos son muy grandes, estamos bien orientados, tenemos que seguir haciendo una apuesta muy fuerte a profundizar esto que se ha iniciado. El diálogo, yo ahí quisiera hacer un comentario rápido sobre el tema del diálogo. Una cosa es el diálogo sobre la transformación curricular, que yo creo que existió, y creo que ahí hay modelos distintos. Hay alguna gente que lo que reivindica no es el diálogo, sino el consenso. Y el consenso es capacidad de veto de todos. Y el veto, para un sistema muy anquilosado como el nuestro, es un problema. Entonces, yo creo que en este periodo hubo diálogo con plazos y después hubo decisiones. Las decisiones las toman las autoridades. Que los que las tienen que tomar, que son las autoridades. Esa es mi lectura de lo que pasó. Yo sé que es una lectura polémica, que hay otras lecturas. El diálogo del que estamos hablando es otro diálogo, es el diálogo a nivel local. Exactamente. El diálogo estamos hablando de incluir a la familia, a la comunidad. Los dos son necesarios. Sí. Y yo diría que a nivel local está mucho menos identificado como una necesidad prioritaria, porque esto también exige cambios en las formas de funcionar. Esto se está logrando hoy en los centros María Spínola, porque se lograron condiciones para que pase. Claro, el tema es cómo logra el sistema después de esto generalizarlo. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Me hizo viajar un poco en el tiempo. ¿Saben de qué me acordé cuando hablaba de la evaluación cuando iban a evaluar al maestro en la escuela? ¿Te acordás que te hacían ir con la moña bien planchada y te tenías que portar bien? Eso, sobre todo en la educación media, sigue siendo así. Y es de las cosas que hay que cambiar en el próximo periodo. Muchas gracias. A usted.